¿Qué tal? Buenas noches, señoras y señores. Comenzamos hoy con una pregunta muy directa. Con respecto al recibo de la luz, ¿cómo se sienten ustedes? ¿Como receptores o perceptores o beneficiarios de un servicio por el que se paga un precio convenido? ¿O como víctimas atrapadas en un sistema arbitrario y confuso que presta un servicio cuyo precio real es imposible, bueno, no sabemos si es imposible, pero cuyo precio real no conocemos en la realidad? A juzgar por el sentir popular que se percibe en la calle, nadie está conforme con las tarifas que están aplicando las compañías eléctricas. Pocos saben lo que están pagando y en concepto de qué. Algunos no entienden por qué no se saca un mayor aprovechamiento, no se hace un mayor aprovechamiento de las energías renovables que nos ofrece el sol y el viento. E incluso unos pocos, cada vez en mayor número, todo hay que decirlo, van más allá y empiezan a declararse insumisos energéticos, como se está dando en llamar a quienes se independizan por completo de las compañías eléctricas y crean sus propias fuentes de generación. El Ministerio de Industria ha anunciado que con el nuevo método de calcular el precio de la luz, que se ha aprobado el pasado día 1 de este mes de abril, pero que no notaremos su aplicación hasta el mes de julio, la energía eléctrica va a ser más barata y el recibo más sencillo. Pero tendrán que permitirnos que pongamos en duda los compromisos y la palabra del Ministerio, habida cuenta de los antecedentes recientes, cuando hace tan solo unos meses se hablaba de subidas espectaculares en el recibo de la luz, se hablaba de un 11%, recuerden, luego se quedó en menos mal, de desencuentros permanentes entre las compañías y el Gobierno e incluso la amenaza de alguna de ellas de llevarse las inversiones de fuera de España, ¿no? ¿Qué alternativas tenemos los usuarios frente a este acoso, para defendernos de este acoso? ¿El autoabastecimiento es posible y, además de ser posible, es rentable? ¿Qué dicen a todo esto las organizaciones de consumidores? ¿Y qué intereses son los que están obstaculizando el desarrollo de las energías renovables y la popularización de su uso? Bueno, creemos que el tema es más que interesante y más que adecuado en el tiempo también para abordar esta semana en espacio abierto. Y para eso hemos invitado, por una parte, a Belén Rodríguez, que es directora de comunicación de Consumur. Buenas noches, Belén. Buenas noches. También nos acompaña Emilio Ballester, presidente de la Fundación Desarrollo Sostenible. Buenas noches. Hola, buenas noches. Y Antonio Soler, que es educador ambiental y miembro de Ecologistas en Acción. Buenas noches, Antonio. Buenas noches, José. Bueno, por empezar por Belén, ¿qué percepción tenéis en una organización de consumidores con una notable presencia en Murcia, como es Consumur, acerca de este asunto? La gente va y pregunta, plantean dudas sobre la factura de la luz, sobre las tarifas, están preocupados, plantean reclamaciones. Haznos un poco una idea general de qué sensación tenéis ahí en la oficina de Consumur. Bueno, la sensación es incertidumbre. El consumidor no conoce cómo va a ser ese nuevo sistema. Se ha oído mucho, sobre todo, de que va a pagar menos, pero lo cierto es que no se sabe lo que vamos a pagar y que precisamente eso es el motivo principal por el cual las organizaciones estamos en contra de este nuevo sistema. Además de porque es un sistema totalmente caótico, va a suponer dificultad para conocer si verdaderamente se está facturando adecuadamente o no. También el consumidor no va a conocer el precio del servicio hasta que no se le facture, con lo cual es algo completamente ilegal, que desde la organización se ha denunciado, porque por la Ley General de Defensa de los Consumidores, un derecho básico desde los años 80 es que se conozca el precio del servicio del producto antes de contratarlo, con lo cual es un sistema totalmente ilegal que deja desprotegido al consumidor y que el consumidor no sabe si verdaderamente le interesa o no, porque hasta que no se le factura no sabe lo que está pagando por un servicio. O sea, incertidumbre sería la palabra que lo define. Incertidumbre porque tampoco conocemos cómo van a ser esas facturas. Sobre todo si hablamos de los consumidores que tienen el contador inteligente, que van a tener 1.440 tarifas distintas en 2 meses, pues imaginemos cómo van a ser esas facturas. Es que va a ser muy difícil saber si se está facturando adecuadamente o no, y eso lógicamente en el consumidor lo que genera es incertidumbre, pues ante el desconocimiento de lo que va a pasar a partir de julio. Y a todo esto, no todos los consumidores tienen contador inteligente, no todos los contadores inteligentes, aunque los tengan, van a estar conectados al sistema o están conectados al sistema de telegestión, con lo cual, en fin, un lío impresionante de momento. Claro, que eso además también genera discriminación en los consumidores, porque unos consumidores vamos a pagar el precio de la energía de una manera y otros lo van a pagar de otra, en función del contador que se tenga, con lo cual también es un
sistema completamente injusto porque no todos los consumidores van a pagar lo mismo. O sea, que creo que lo mires por donde lo mires, vulnera muchas normativas. La del sector energético, recientemente aprobada en diciembre, también se vulnera porque se dice que los precios deben ser transparentes y no discriminatorios, y este sistema lógicamente lo vulnera, la Ley de Defensa de los Consumidores y luego otras normas comunitarias que también se vulneran. Emilio Ballester, como decimos, es presidente de la Fundación Desarrollo Sostenible, que desde hace pocas fechas abandera una iniciativa que la han denominado Corta los Cables, de hecho la web se llama cortaloscables.com, y que defiende que el autoabastecimiento es posible, ¿no, Emilio? Efectivamente. Obviamente hemos llegado aquí por un proceso acelerado, primero por convencimiento y segundo por exclusión. Porque, como decía Belén antes, la situación actual es absolutamente insostenible. Es decir, el sistema eléctrico en España, por desgracia, está en manos de unas pocas compañías eléctricas que forman un oligopolio, es decir, que están manejando el sistema eléctrico a su conveniencia, y el Gobierno pues intenta, yo creo que en algunos casos intenta fundamentalmente disimular e intenta pues mantener el tipo, porque es difícil hacerlo, y entonces pues frente a un escándalo como ha sido la subida del 11% anunciada por las compañías eléctricas en la última subasta, pues decide cambiar el sistema, es decir, pero cambiar el nombre del sistema, porque lo que antes eran subastas trimestrales ahora van a ser subastas diarias, pero aquellos que participaban en la subasta van a seguir siendo los mismos. Al mismo tiempo, el Gobierno ha hecho un proceso de expulsión del sistema eléctrico de todos los sistemas de energías renovables, y por lo tanto en Murcia, que tenemos un sol espléndido que ha sido fuente de riqueza y fuente de vida, que nos ha dado una agricultura muy productiva y que nos ha dado la posibilidad de ofrecer turismo y bienestar a mucha gente, pues ahora podría ser nuestra gran fuente de energía. Y sin embargo el Gobierno actual, empezó el Gobierno anterior, pero el Gobierno actual pues, ha consumado la expulsión de las energías renovables del sistema eléctrico. ¿Qué opción nos quedaba a aquellos que creemos en las energías renovables? Pues nos quedaba la opción de desarrollar un sistema que permita que, aprovechando la energía del sol, ese sol que cada día tenemos, aprovechando esa energía, poder acumularla y poder utilizarla en forma de autoabastecimiento. Pero eso tenía muchos hándicaps tecnológicos, es decir, históricamente pues todo el mundo conoce pues que con placas solares se podía tener luz, pero era una luz muy débil y todo eso. La tecnología actual permite tener el mismo abastecimiento, el mismo servicio, nos permite cortar los cables y nos permite tener nuestra propia fábrica de luz en nuestra casa. Obviamente no es algo que de la noche a la mañana se vaya a generalizar, pero que sí, lo mismo que las energías renovables, pues en el año 2003, 2004 empezaron a aparecer de una forma incipiente, y en el 2008 España fue el país que más energía solar del mundo instaló y que estaba a la cabeza de la potencia energética solar instalada. Pues ahora empezamos con un nuevo planteamiento, y es que frente a ese oligopolio, frente a esa dictadura energética que existe en nuestro país, pues hay que rebelarse y hay que cortar los cables. Y en eso estamos desde la Fundación Desarrollo Sostenible. Estos días atrás, esta semana pasada, creo recordar que se publicó una información que decía que este primer trimestre del año la energía eléctrica había sido más barata en España gracias a la aportación que habían hecho las energías renovables, la eólica fundamentalmente, en el periodo otoñal e invernal, que hace más viento, en fin. Hemos conocido un dato real, una evidencia de la aportación positiva que ha hecho para abaratar el precio las energías renovables. Sin embargo, utilizando esa frase que tristemente dice popular, ¿a quién le ha puesto la pierna encima a las energías renovables para que no se permita su popularización y se extienda su uso? La respuesta es muy sencilla. Yo voy a dar un dato muy reciente. Ayer a las 10, 11 de la mañana, en un momento en que nuestro país está en uno de los máximos momentos de consumo de energía eléctrica durante el día, la fotovoltaica estaba produciendo el 15% de la electricidad en España, el gas estaba produciendo el 4% y el carbón el 8%. El sol estaba produciendo más que el carbón y el gas juntos. ¿Qué ocurre? Que los beneficios que esperaban tener con sus centrales de gas no los están teniendo. Ese es el motivo principal por el que ahora mismo se está atacando a las renovables. Realmente el aumento constante del precio de la luz es una cosa que lo que requiere es una auditoría energética. Es algo que venimos reclamando desde Ecologistas en Acción, junto con muchos de los colectivos, con los colectivos de consumidores también, cuál es el precio real de la luz, porque aquí el Estado lo que hace es asumir
un dato que es el que le pasa a las compañías eléctricas y no se pone en duda, no se estudia, no se analiza. Eso es lo primero de lo que deberíamos empezar a hablar. Antes incluso de qué modelo de facturación se va a elegir, cuál es el precio real de la energía. Porque ahora mismo la energía no es un producto de lujo, es un bien esencial para vivir. ¿Quién puede vivir sin electricidad? Es que puedes vivir sin televisor, puedes vivir sin coche, pero no puedes vivir sin corriente eléctrica. ¿Cómo puedes un niño por la mañana darle un vaso de leche si no tienes un frigorífico donde conservarla? Eso es lo primero. ¿Cuál es el precio de la energía? Y a partir de ahí, pues podríamos entrar en otros debates. Nosotros, en concreto, lo que creemos que deberíamos apostar es por un modelo 100% renovable, porque podemos alcanzarlo. Hablamos de 2040-2050. Es un modelo que se puede perfectamente conseguir. Si con un poquito de esfuerzo que hemos hecho en este comienzo del siglo XXI hemos conseguido hacer que la fotovoltaica sea más barata que el gas, pero mucho más barata que el gas. Por eso el Gobierno, por ejemplo, no permite que salga adelante el decreto de autoconsumo, que podamos todos producirnos conectados a la red parte de la electricidad que consumimos, porque si abren la mano, las compañías eléctricas van a ganar muchísimo menos. Es un conjunto de situaciones donde la única razón que nosotros al final podemos entender es el dominio de unas pocas empresas que quieren tener un negocio totalmente cautivo y no quieren abrir las manos a que nadie más quiera entrar en él, ¿no? Y no es un problema de tecnología renovable, porque las propias compañías como Iberdrola tienen 1/3 de su producción en renovable. Iberdrola está instalando campos multimegavatios en Sudáfrica con fotovoltaica. No es un problema que sea una tecnología ni cara ni poco eficiente. Es una cuestión de que es una tecnología que se está comiendo los beneficios que ellos esperaban iban a tener con centrales convencionales. Pero tendrán que acabar diversificando su actividad, más temprano que tarde, no lo sé. Mira, pero lo que no cabe ninguna duda es que el futuro solamente puede ser renovable. Es que solamente puede ser renovable. Nos queda petróleo para 50 años, gas natural para 60, carbón para 110. Es que el futuro va a llegar, eso no cabe duda. El problema que tenemos es el factor tiempo. Es que nos estamos quedando sin tiempo por una cuestión ambiental, que es el cambio climático, y del que los informes que están sacando los científicos no dejan de ser más preocupantes. Cada 4 o 5 años que sale un informe nuevo, insiste en el anterior y agrava la situación porque tenemos datos mucho más fiables, tenemos cada vez menos incertidumbre sobre lo que está pasando en el planeta Tierra. Entonces no podemos esperarnos 50 años a cambiar de modelo energético. El coste de no cambiar de modelo energético lo estamos pagando ya y va a ser más alto cada año que pase. Sí, sin embargo, yo creo que hay un elemento, y es que tenemos pues ese sector eléctrico que domina la energía en España. Es un sector eléctrico que se ha acomodado, y se ha acomodado a ser pues un sector eléctrico que vive a costa de los usuarios de energía en España, pero además con un cómplice necesario, que son los gobiernos, que de cada factura que nosotros pagamos al sistema eléctrico, de cada factura se paga, pues recogen el 21% por un lado, luego recogen otra serie de costes que van ahí en concepto de IVA, y obviamente pues es una fuente no ya de energía, sino de riqueza económica, tanto para el Estado como para las compañías eléctricas. ¿Por qué no se ha hecho una auditoría eléctrica en el sistema español? Pues no se ha hecho simplemente porque todos los grupos políticos mayoritarios en el Congreso de los Diputados se han negado repetidamente a ello. Es decir, que parecería lo lógico. Yo cuando venía hacia acá escuchaba que el nuevo rector electo de la Universidad de Murcia lo primero que va a hacer es una auditoría económica de cuál es la situación. Pues sería lo lógico, antes de afrontar ningún cambio, pues hacer una auditoría económica. ¿Cuánto cuesta producir 1 kilovatio hora? Realmente yo creo que se han acomodado a vivir de los españoles y no quieren dejar eso. Eso en murciano pues hay frases que lo retratan perfectamente, que yo no voy a decir aquí porque podrían herir sensibilidades, pero efectivamente están acomodados a estar ahí. Y obviamente pues no hay una reacción porque somos cautivos. Es decir, lo único que podemos hacer es pagar el recibo o que nos corten la luz. De ahí una segunda versión que nosotros planteamos de cortar los cables, que es cortarlos antes de que te los corten. Porque cuando nosotros planteamos desde la Fundación esta alternativa, no es porque pensemos que cada uno debe tener su fábrica de luz. Está inventado que tenemos fábricas de sistemas y elementos para ser solidarios entre todos, pero es que no nos dejan producir energía solar de otra forma. Y han ideado hasta una sanción de hasta 6 millones de euros para aquel que, estando conectado a la red eléctrica, ponga sus placas solares sin permiso. Es decir, que estamos en una situación no solamente de oligopolio, sino además de amenaza
a aquellas iniciativas que podrían poner en peligro una facturación mensual que está enriqueciendo hasta el punto de que las compañías eléctricas españolas ganan el doble que las compañías europeas. Y además hasta el punto de que tenemos el precio de la electricidad más caro de toda Europa, por lo menos de la Europa continental. Es decir, que son situaciones que uno no puede entender teniendo la riqueza energética en renovables que tenemos en este país. Por lo tanto, lo que hay que plantearse es qué hacer. Y frente a esa pregunta de qué hacer es cuando desde la Fundación de Desarrollo Sostenible ofrecemos alternativas que probablemente podrán parecer un tanto drásticas, pero es que no hay término medio aquí. Es decir, o estás en el sistema y por lo tanto estás siendo, nosotros decimos, esclavos de una serie de gente que está comiendo de tu recibo de la luz de cada mes, o bien te dedicas a esa misma cantidad de dinero durante 8 años, ponerle en una hucha y a los 8 años se convierte en tu fábrica de electricidad. ¿Y por qué eso? Porque cuando nosotros estamos pagando constantemente a las compañías eléctricas, a los 8 años de estar pagándoles, si al mes siguiente de los 8 años dejamos de pagar, nos cortan la luz también. Y no hay ninguna propiedad, no hay ninguna solidaridad de esas compañías sobre los ciudadanos, que somos los que estamos sosteniendo el sistema eléctrico. Es decir, no se preocupan de si este año pasado han cortado la luz a 1,5 millones de familias en España. La pobreza energética este año son 2 millones más de personas en España más pobres energéticamente que el año anterior. Es decir, estamos en un sinsentido y obviamente pues probablemente alguna gente lo quiere disfrazar con el tema de la crisis y con el tema de la situación económica en general, pero es que no tiene parangón, es decir, no es comparable. Es decir, la crisis precisamente es una oportunidad para salir adelante. La crisis es un reto y un desafío a la sociedad y probablemente en el tema energético tendría que ser precisamente aquello que nos impulsara primero a crear puestos de trabajo con energía renovable en España. Porque cuando creamos un puesto de trabajo donde se trabaja en generar electricidad a partir del sol, lo que estamos es cambiando petróleo y cambiando dependencia energética por puestos de trabajo locales. Es decir, no estamos haciendo otra operación aritmética ni matemática. Entonces estamos generando empleo, estamos generando riqueza. España actualmente exporta tecnología renovable a todo el mundo, precisamente porque hemos tenido unos años de desarrollo. Bien, pues eso que estamos exportando es porque no tenemos más remedio, porque no hay mercado en España, porque todas las empresas de España se tienen que ir fuera. Entonces, en vez de estar apoyando a sectores como este, que además estarían abaratando la vida y abaratando el recibo de la luz, independientemente de los beneficios ambientales que tiene el uso de la energía renovable, es decir, estaríamos emitiendo mucho menos CO2 a la atmósfera y estaríamos teniendo un planeta mucho más limpio y además no pagando las sanciones que tenemos que pagar cada vez que contaminamos más de lo que nos está permitido por la propia Unión Europea. Es decir, en este contexto yo creo que la opción que nos queda a los ciudadanos pues es apostar pues por aquello que nos han dejado, que es efectivamente cortar los cables. Yo creo que lo que comentaba de que al consumidor no le queda otra que o pagar el recibo, que le corten la luz. Hay que cambiar un poco esa visión del papel pasivo del consumidor, porque el consumidor sí que es importante que tome un papel activo y que se movilice socialmente para exigir al Gobierno que cumpla pues, con una política energética que tiene la obligación de cumplir. Hay que tener en cuenta que a nivel europeo hay unas normativas que el Gobierno español no está cumpliendo y una de las principales del mercado interior de la electricidad, que dice que el Gobierno debe de garantizar el acceso al servicio básico de energía a los consumidores más vulnerables, llevando a cabo medidas para paliar la pobreza energética. El Gobierno actual no está haciendo absolutamente nada. Ninguna medida hay para paliar la pobreza energética. Y un dato es, como comentabas, que cada vez hay más nivel de pobreza energética. A nivel nacional ya es un 18% de los hogares que están en esa situación, pero es que en la región de Murcia ese porcentaje es de un 31,9%, los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística. O sea, estamos en la segunda región a nivel nacional que más hogares están en situación de pobreza energética y el Gobierno no está haciendo nada. Lo único que se ha hecho es el bono social, pero que el bono social, no nos engañemos, no cumple las características que debe de cumplir para garantizar
que el derecho a la energía a los consumidores más vulnerables son pocos los que se pueden beneficiar, porque hay una serie de requisitos que no todos los consumidores en situación de exclusión la cumplen. Y de hecho eso explica que haya tantos niveles de pobreza energética. No podemos explicar que se está aplicando, que el Gobierno justifica que el bono social es la medida para paliar la pobreza energética. ¿Cómo se justifica que hay un bono social y, sin embargo, cada año hay más niveles de pobreza energética? No se está haciendo lo que se debe de hacer y el papel del consumidor es muy importante. Además de ver otras alternativas a la energía, también es importante que se movilice, que cuando se ha convocado, por ejemplo, el pasado 30 de diciembre, Facua, en la cual Consumur estamos integrados, convocamos un apagón energético de 1 hora, pues es importante que el consumidor esté ahí y no tengamos el papel de resignación de que esto es lo que hay, ¿no? Y si no pago me cortan la luz, ¿no? Yo ahondaría en lo que estás diciendo, porque realmente, es decir, yo no planteo un extremo u otro, porque lo decía a nivel didáctico fundamentalmente, pero realmente hay muchas cosas que se pueden hacer, algunas que se pueden hacer perfectamente claras, como es reducir el consumo energético. Es decir, yo creo que la tecnología hoy nos permite pues, el ir paulatinamente poniendo aparatos que consuman menos, controlando mejor nuestras luces, poniendo LED en vez de bajo consumo, en vez de incandescente. Es decir, yo creo que la primera opción que todo el mundo tiene que reducir. Lo que ocurre es que frente a esa reducción del consumo ya el Gobierno y las compañías eléctricas se adelantaron el año pasado. Lo que hicieron fue subirnos la parte fija del recibo. No podemos controlar. Y nos la subieron en algunos casos hasta un 170%. De tal forma que, aunque consumamos menos, vamos a seguir pagando más. Por lo tanto, digamos que ese esfuerzo hay que hacerlo y sería un esfuerzo de consumidor responsable, pero obviamente ya se nos han adelantado en ese sentido. Otra cosa que puede hacer el consumidor es cambiar. Es decir, yo pues bueno, creo que no sería malo decir que hay otras compañías eléctricas a las cuales pues les podemos pagar y le podemos pagar una energía absolutamente verde. Es decir, hay cooperativas que están defendiendo el consumo de energía verde. El precio es un tanto similar, el precio que vamos a pagar es un tanto similar, pero yo creo que algunas veces simplemente por el hecho de no pagar a aquellas compañías que de alguna forma están controlando y dominando el sistema y al mismo tiempo pagar solamente incentivar la producción de energía verde, de energía renovable en España, ya merecería la pena hacer ese esfuerzo. También es verdad que ahí yo creo que el consumidor, el tema de la energía es un tema que le genera bastante incertidumbre. El hecho de cambiar de compañía para gente... La falta de información o que lo asocian a la energía muchas veces incluso porque no entienden el recibo, que tienen en cuenta que la factura de la energía ahora a partir de julio va a ser totalmente incomprensible hasta para las organizaciones de consumidores. Pero es que hasta ahora tampoco se entiende el recibo y yo creo que es un tema complejo para el consumidor y el hecho de cambiar, porque de hecho cuando se liberalizó el consumidor puede elegir estar entre la tarifa antes llamada TUR y el mercado libre y sin embargo no hay un cambio en el consumidor a otras compañías, ¿no? Yo creo que pero también por el desconocimiento, pero hay mucho desconocimiento. Sí, es incultura, ¿eh? Claro, es incultura. De incultura energética que tampoco es casual en este país, es decir, en este país hemos estudiado todo mucho, menos la energía. Si tú preguntas en la calle, preguntas a cualquiera, ¿qué diferencia hay entre 1 kilovatio y 1 kilovatio hora? Incluso en universidades lo he llegado a preguntar. Pues son temas complejos para ellos. Siempre, pero no es tan complejo si hubiéramos tenido una cultura de eso desde el principio. Yo creo que Antonio ahí seguro que nos puede contar el mejor ejemplo es un poco cuando se liberalizó el mercado de las telecomunicaciones, ¿no? Antes todos dependíamos de Telefónica y de repente empiezan a entrar nuevos actores. Y ¿cómo será esto? ¿Y quién será? ¿Y cómo funcionará? ¿Y cómo serán estas compañías? ¿Habrá problemas? Tal? Y hoy en día la telefonía móvil, se ha ido comiendo la telefonía fija. Yo no sé si se ponen nuevos teléfonos fijos, pero vamos, lo que se ve... Vamos, el que no ha hecho una portabilidad en su vida es como... En fin, exactamente. O sea, y mira que nos han puesto barreras a la portabilidad. De hecho, seguro que es... No sé si irá siendo la causa número 1 de reclamaciones con vosotros. El sector energético está en el puesto 3 de las consultas y reclamaciones, ¿no? Pero es que las telecomunicaciones llevan ya años en el puesto número 1. Nadie, incluso este año que la banca, que normalmente no estaba dentro de los 3 primeros puestos, este año está la segunda, ha subido, pero es que las telecomunicaciones nadie la quita de eso. Pero en el tema de electricidad, pues yo lo que puedo decir es que las cosas pueden ser más sencillas, ¿no? Que Emilio ha sacado un poco el tema de las otras compañías energéticas. Yo, por ejemplo, soy cliente de una cooperativa que se llama Soma Energía. Mi factura es perfectamente legible.
Yo la entiendo perfectamente y antes también la podía entender, pero después de tener muchos conocimientos. Yo mi factura ahora mismo se la enseño a una persona que no tiene conocimiento de electricidad y entiende perfectamente lo que pone en la factura. Lo entiende perfectamente. Y cambiar de compañía es un derecho al que uno tiene y al que no te pueden poner ningún tipo de dificultad la empresa, en este caso en la región de Murcia, que es Iberdrola. Tú hablas con la nueva compañía, les das tus datos, te escribes, ellos hacen todo el trámite, tú no tienes que ir a ningún sitio, no te puede poner Iberdrola ningún tipo de problemas, de hecho no tienes que hablar absolutamente nada con Iberdrola, la empresa en la que te vas a cambiar es la que gestiona absolutamente todo, no supone ningún tipo de problema, en ningún momento te pueden cortar la luz, porque tú lo que estás cambiando es de comercializadora, de quien te está cobrando la luz en tu casa, no estás cambiando de quién te lleva la luz a tu casa. La red de distribución en la región de Murcia es gestionada por Iberdrola. Da igual que al final tú le pagues a Iberdrola o le pagues, por ejemplo, a Soma Energía como una de las cooperativas verdes. La electricidad va a llegar a través de los cables de Iberdrola. Si hay alguna avería, va a arreglarla Iberdrola. ¿Y por qué la va a arreglar Iberdrola? Porque incluso pagando a una compañía diferente, como puede ser, Soma Energía, tú pagas un término de potencia que vale para mantener las redes. Tu nueva compañía le da un dinero a Iberdrola Distribución para mantener las redes, con lo cual tú no tienes que pensar que por cambiarte de compañía Iberdrola se va a romper el cable que llega a tu casa y Iberdrola va a decir, lo siento, no, Iberdrola tiene la obligación de arreglarlo porque tú estás pagando en tu factura, aunque sea otra compañía, estás pagando el mantenimiento de las redes. De verdad, es de hecho mucho más sencillo que cambiar de compañía de móvil, porque con compañía de móvil tienes que hablar con ellos y ya sabes que hablando te lían de un modo. Sí. Con esto, por internet, puedes hacerlo absolutamente todo. Yo creo que hay una actitud que se puede tener como consumidor, y la primera es reducir el consumo necesario. La segunda es cambiar de compañía hacia una compañía más seria, más coherente y que nos informe mejor y nos atienda mejor. ¿Bajarse la potencia? La tercera es bajar la potencia contratada para evitar que ese recibo que nos están subiendo constantemente pues se vaya conteniendo. Y luego hay otras alternativas que no están claras y que yo reto a que desde las asociaciones de consumidores se pongan en marcha también, que es colectivizar. Es decir, ¿por qué un edificio no puede tener un solo cantador y pagar un solo término de potencia fija y luego distribuir internamente a ellos la energía, que abarataría mucho? Pues, ¿Eso es viable hoy? Bueno, eso habría que mirarlo en la ley porque yo creo que eso no se... Pero eso es como el agua. Hay edificios donde tú pagas la comunidad y la comunidad lleva incluido el agua. Es decir, eso debería ser. Es decir, sinceramente, debería ser. Yo creo que legalmente no está claro que pueda ser, pero es absolutamente ilógico que no pueda ser. Lo mismo que se hablaba del agua. Es decir, la única razón que impediría que eso fuera es la razón de que las compañías hagan una factura a cada uno y por lo tanto nos cobren a todos un IVA alto y nos cobren a todos un recibo alto. Claro, es decir, eso sería dentro de esa línea de reducir, cambiar, bajar la potencia, colectivizar el servicio, es decir, todo eso lo deberíamos de poder hacer y además debería de estar al alcance de todo el mundo. Lo que pasa es que a pesar de todo eso es muy probable que en algunos casos las resistencias son muy fuertes. A mí esta mañana alguien me llamaba por teléfono y decía, oye, lo que estáis diciendo está muy bien, pero el poder que tienen las compañías eléctricas en España y todo eso, porque mira quiénes están en las compañías eléctricas, quiénes son los asesores. Pues si tenemos a los políticos de los últimos gobiernos y de los actuales, es decir, incluso el ministro de Economía actual, antes de ser ministro, estaba en Iberdrola. Es decir, que no quizás vuelva. Es decir, que no es decir, no estamos descubriendo nada que no se sepa, ¿no? Entonces, pues esa puerta giratoria ahí está funcionando mucho y realmente, es decir, pues hay una última opción y que nosotros optamos por ella, que es la opción de salirse del sistema. Es decir, oiga, yo no quiero saber nada con este sistema que me tiene hipotecado, con un déficit de tarifa que no conocemos y no controlamos. Es decir, de pronto los consumidores de electricidad españoles debemos 30.000 millones de euros a no se sabe quién. A nosotros no nos han pedido permiso para generar esa deuda, no nos han preguntado, ni siquiera nos dicen cuánto costaba el kilovatio hora en ese momento. Es decir, tenemos una deuda que no sabemos con quién porque la han vendido. Es decir, las compañías eléctricas han cobrado esos 30.000 millones. Que nadie piense que es que se lo debemos a las compañías eléctricas porque ya han vendido la deuda y la han cobrado. Yo creo que entonces, estamos ahí sometidos no solamente a la esclavitud constante, sino a la hipoteca de futuro. El futuro, las generaciones futuras tendrán que pagar esos dineros. Claro, es que creo que el problema está en olvidarnos de que la energía, o de que el gobierno se olvide de que la energía es un servicio básico y que como servicio básico debe estar accesible a todos los consumidores con independencia de su capacidad económica.
Pero es que además, otra de las medidas, además de la que comentaba, de bajar el consumo, que yo creo que los consumidores ya lo intentan, el ahorrar, pero a veces lo que comentabas también, ya no lo ponen difícil, además de ahorrar, si nos van subiendo, hay que tener en cuenta que el recibo ha subido, según un análisis de la organización en los últimos años para un consumidor medio, en los últimos 10 años, el 78% pagamos más ahora que en el 2003. Y la potencia el término de potencia, que es la parte fija que el consumidor, pues esté en la vivienda o no esté, tiene que pagar y cada vez va subiendo más, ha subido un 119% en los últimos 10 años. Estamos hablando de un servicio básico que tampoco es normal que tengamos que pagar un 21% de IVA en un servicio básico. O sea, yo creo que otra de las medidas que de hecho se pidió, lo que pasa es que no se quiso debatir, no se quiso plantear, pero la reducción del IVA, que el IVA que se le aplique sea un IVA reducido como servicio básico. Que estamos hablando de que la energía no es algo que el consumidor pueda decir, bueno, puedo prescindir de ella o tengo otra alternativa, ¿no? Es que podemos intentar ahorrar, y de hecho el consumidor lo hace, pero si intentamos ahorrar y cada vez nos van subiendo más el recibo y pagamos un 21% de IVA de un servicio básico, es que yo creo que no se está teniendo en cuenta verdaderamente que todos los consumidores, todos los ciudadanos tienen que acceder a la energía y que el Gobierno debe de garantizar eso. Estamos hablando de que no se debe de cortar también. Otra de las peticiones de la organización es que no se corte el suministro por impago en los meses de invierno, por lo menos, a una familia que no tenga recursos. O sea, estamos hablando de que ahora, en el 2012, se cortaron más del doble de suministros por impago que en el 2006, antes de la crisis. Sí que es verdad que con la crisis la situación ha empeorado, pero el Gobierno no creo que deba de justificar la situación en la situación económica, ¿no? Yo creo que tienen que actuar y no lo ha hecho este Gobierno, no lo ha hecho el anterior, pero yo creo que están siempre los intereses de las grandes compañías por encima de los ciudadanos. No olvidemos que la incultura energética a la que hemos llegado ha sido favorecida y promovida desde instancias superiores. Es decir, yo recuerdo cuando de pronto parecía un signo externo de riqueza el tener muchas luces encendidas en la casa, el tener unas bombillas enormes y unas farolas enormes, y hemos llenado todas nuestras calles de farolas enormes y después hemos tenido que cambiarlas porque hemos visto que era un derroche energético y tal, tener las calefacciones eléctricas, tener la cocina eléctrica, es decir, cocinar en vez de con gas, cocinar con electricidad, es decir, se nos ha ido estimulando hacia un sistema que ahora nos esclaviza. Por lo tanto, frente a eso hay que rebelarse. Y yo creo que la rebeldía se debe manifestar en cualquiera de las formas que se ha planteado aquí esta tarde. Es decir, se debe plantear acudiendo a la asociación de consumidores, protestando contra un recibo. Yo algunas veces me planteo, ¿por qué los recibos de electricidad en este caso, pero también podrían ser los de telefonía y otros, los tenemos que pagar por banco? No vienen en el contrato. Es decir, que venga el señor de la compañía eléctrica, como antes venía a la Plaza del Pueblo, cada mes, a 1 de mes, y lo pagamos allí, que generen algún puesto de trabajo, que no se lo ahorren todo. Es decir, que hay cosas que podríamos exigir a cambio de mantener esa esclavitud en la que estamos sometidos. Es decir, yo creo que de todas las cosas que hemos ido comentando esta tarde aquí, el camino es el contrario. Ahora ya no va a ir ni el señor a tomar nota. No. Ahora hay algo sobre los contadores inteligentes que yo creo que es bueno que todo el mundo sepa. Es decir, los contadores inteligentes son inteligentes para las compañías eléctricas. Claro. No son inteligentes para nosotros. A nosotros nos entontecen más. Primero, no vamos a poder ver instante a instante el consumo que vamos a tener. Segundo, nuestra compañía eléctrica con ese contador, si funciona, lo que va a hacer es controlar nuestro consumo. Y si tenemos 3 kilovatios contratados y de pronto consumimos 3,5 porque no nos hemos dado cuenta y hemos puesto el horno y el lavaplatos al mismo tiempo, nos van a decir que hemos incumplido el contrato porque tenemos contratados 3 kilovatios, no 3,5, y nos van a sancionar y nos van a poner una sanción económica y les vamos a tener que pagar más por todo eso. Y además son ellos los que pueden programar nuestro contador, no nosotros. Es decir, que ese contador inteligente para nosotros no es nada inteligente, es decir, es solo para ellos. Entonces, yo diría, hasta 2018 no es obligatorio, hasta 2018, pues a ser posible que no se instale. De todas formas, desde Ecologistas en Acción vemos que hay un tema de salud pública detrás, y es el tema de toda la radiación que generan los nuevos contadores. No se está hablando de ello. Los radiadores, los nuevos contadores funcionan con una red que se llama WiMAX. Es una red parecida al Wi-Fi, pero de muchísima más potencia.
Tú te puedes encontrar que en un edificio, en los bajos de un edificio, haya una caja de contadores con 40 contadores emitiendo un nivel de radiación permanentemente, y a lo mejor a 5 a 10 metros pues puede haber una familia durmiendo. Es como vivir al lado de un transformador eléctrico. Las radiaciones electromagnéticas están ya calificadas como cancerígenas en ocasiones. Es un tema del que no se está hablando nada, pero a quien le caiga al lado de una caja de contadores tiene un motivo para estar preocupado. Debería estudiarse, debería verse. Y si el sistema se ve que no es seguro para la población, buscar otros sistemas de telecomunicaciones. No pasa nada porque los contadores no fueran electrónicos. No pasa nada. Lo que ocurre es que pasa un señor a ver cuánto estás consumiendo. Y tampoco es tan necesario el consumo horario. La red no funciona ahora mismo con un consumo horario de contadores, pero en Red Eléctrica de España saben perfectamente cuánto se consume cada día, porque tenemos unos patrones de consumo que se repiten de modo cotidiano. Y sabemos, cuando viene una ola de frío, sabemos que va a subir el consumo de energía. Y cuando viene una ola de calor, sabemos que va a subir. El sistema es perfectamente previsible. Si hemos conseguido integrar las renovables, que son fuentes de energía, cuyo inconveniente es que no son fuentes de energía perfectamente programables, pero las hemos conseguido integrar y no se va la luz. Yo no me acuerdo cuándo fue la última vez que hubo un apagón general. Es un poco absurdo. Es una herramienta comercial, pero no es una herramienta que mejore el funcionamiento del sistema. El sistema ya está funcionando bien con la programación que tiene Red Eléctrica España. Pero luego hay un tema que me parece muy bien, lo que comenté antes, con el tema de un contador único para un edificio. Por ejemplo, hay calderas comunitarias, edificios que pagan uno, se paga una vez el gas que vas comprando. No tienes por qué tener 25 calderas. Hay quien las tiene también. Y el alquiler también, pagaríamos un único alquiler claro, de contador. Claro, efectivamente, sería un contador. Yo recuerdo que en casa de mi madre pues, vinieron a proponer el cambio de caldera porque había una caldera de gasoil que daba problemas, ¿no? Bueno, pues la propuesta fue al final cada uno su caldera individual. No hay ningún problema en que haya una caldera comunitaria y un contador de energía en la entrada a cada edificio. Oiga, pues al final el administrador del edificio mira cuánto ha consumido, cuánta energía ha consumido cada usuario y la comunidad de vecinos le factura a cada propietario pues lo que ha consumido de energía. Pero la energía, entre todos, hacen el pago de un solo contador, de un solo mantenimiento. Claro, pero eso no interesa. Pero no interesa, pero no interesa. No, es técnicamente perfectamente posible, pero no interesa y se genera incertidumbre y el caso es meternos miedo para que no nos movamos. Tengo que interrumpir un poquito porque tenemos que hacer una pausa y ahora en la segunda parte del programa seguimos con el tema. Lo retomamos aquí donde lo dejamos, ¿vale? Venga, volvemos con ustedes dentro de nada, de unos pocos minutos. No sé si en la pausa habrá algún spot de Iberdrola, me temo que no, pero bueno, si sale, porque ellos lo querrán, pero nosotros encantados. Hasta dentro de un momento.
La factura eléctrica, esclavitud o democracia es el título que hemos elegido para esta edición de esta semana de Espacio Abierto. Estamos hablando con Belén Rodríguez del área de comunicación, directora del área de comunicación de Consumur, con Emilio Ballester, presidente de la Fundación Desarrollo Sostenible, y con Antonio Soler, que es educador ambiental y miembro de Ecologistas en Acción. Y estamos hablando de todo este revolutum que hay con la tarifa eléctrica y con el nuevo recibo de la luz y con los nuevos contadores digitales y con la telegestión y con las energías renovables que deberían avanzar y, digamos, ocupar un campo en esta parcela que aún no lo está ocupando por las cortapisas con las que se encuentran. Y estamos hablando de alternativas que los usuarios tenemos y que van desde la más sencilla, que sería ir a hablar, por ejemplo, con las organizaciones de consumidores y preguntarles y reclamarles y protestar, hasta las más drásticas, entre comillas, que tampoco es que lo sea, que sería, como propone, por ejemplo, la Fundación de Desarrollo Sostenible, cortar los cables y pasar a convertirse en autoabastecedor de tu propia energía eléctrica. Y entre un extremo y otro, pues se puede cambiar de compañía, se puede, en fin, reducir el consumo, naturalmente, acostumbrarnos a crear nuevos hábitos de consumo que permitan reducir la factura. Hay muchas cosas que se pueden hacer y lo que nos queda es poco tiempo de programa. Así que vamos a avanzar un poco más. Belén quería abundar un poco más en el tema de los nuevos contadores, sí. ¿no? Nada, simplemente comentar que se está dando un poco la idea de que el instalarte, porque una de las cosas que el consumidor ahora pregunta es ¿cómo puedo yo conseguir un contador inteligente? Yo creo que el consumidor tiene ahora la sensación de que eso le va a hacer pagar verdaderamente el precio de la energía, porque se habla de los que tengan el contador analógico van a pagar una media y que el que tenga el contador inteligente va a pagar el precio real. Primero hay que tener en cuenta que no va a pagar el precio real tampoco la persona que tenga el contador inteligente, porque el precio, una de las solicitudes que hacemos siempre desde la organización, es que verdaderamente las compañías energéticas informen al gobierno, de que el gobierno les obligue a darles la información de lo que verdaderamente cuesta producir la energía, para que se ponga un sistema, una tarifa regulada por el gobierno, que se aplique el precio que verdaderamente cuesta la energía y un margen de beneficio, no decimos que no, para las compañías, pero un margen, lógicamente, que sea razonable. Ese sería verdaderamente el sistema adecuado. El tener un contador inteligente no implica el pagar verdaderamente el precio que cuesta producir la energía. No garantiza nada. No garantiza nada, garantiza que, pues sí que garantiza que al precio que se está cada hora yo voy a pagar al precio que está en el mercado, pero es que ese mercado no es el mercado mayorista, el pool, no quiere decir que ese es el precio que cuesta producir la energía. Yo creo que ahí el consumidor tiene que tener eso claro y además saber que el contador inteligente, el problema que tiene es que el consumidor no conoce el consumo que está realizando. Con el analógico todos podemos ver el consumo que llevamos y comparar después cuando nos llegue la factura si verdaderamente ese es el consumo que yo había hecho, si llevo un control de mi contador. Con el inteligente no voy a tener esa posibilidad, con lo cual cuando a mí me llegue la factura que va a llegar, que no sabemos cómo será, pues se suma que yo no puedo comprobar cómo compruebo que yo verdaderamente he hecho ese consumo. Me tengo que creer lo que las compañías energéticas dicen. Además, en la hipótesis de que en una hora determinada del día pues el precio de la energía fuera muy barato. Imaginemos, por poner un ejemplo y ser didáctica, imaginemos que a las 12 de la noche la energía pasa de los 10 céntimos a los 3 céntimos a los 2 céntimos y que los consumidores tuviéramos información y mañana todos nos esperamos a las 12 de la noche para poner el lavaplatos, la lavadora, el calentador eléctrico y decimos, bueno, ahora vamos a tener la energía barata. Bueno, pues al día siguiente ocurriría justo lo contrario y es que esa hora sería cara. Claro. Por lo tanto, ni siquiera el conocimiento de cómo van fluctuando los precios de forma horaria en el día anterior, pensando que nos va a servir para los 3 días siguientes, ni siquiera eso va a ser una garantía de que efectivamente estamos usando los momentos más baratos de la energía, porque es una subasta diaria. Es como si de golpe todos fuéramos a la subasta del pescado a comprar sardinas, pues el precio de la sardina subiría y al día siguiente la sardina estaría carísima. Y que es lo que ha pasado con las patatas, por poner un ejemplo, en la huerta de Murcia históricamente. Un año estaban muy caras, todos plantábamos patatas. Al año siguiente no valían nada, o al revés. Y entonces, realmente decir, la garantía de que este sistema nos va a abaratar el coste de la energía, porque todos vamos a consumir en horas baratas y todo eso, es justo lo contrario. Es decir, nos está situando en una espiral
donde al final el control de lo que va a ocurrir, como siempre, solamente lo van a controlar aquellos que producen, que generan electricidad y aquellos que compran esa electricidad y nos la venden a nosotros. Es decir, esos que son los mismos de siempre, es decir, que hay 5 compañías en el Estado español que son las que controlan eso. Y yo, abundando en el tema de los contadores, quería poner también un poco el acento en algo importante en el sistema AOS, que es el sistema que desde la Fundación se defiende como para independizarse de la red, que es la posibilidad de crear redes entre los propios usuarios. Imaginemos que estamos en un edificio donde tenemos suficiente espacio de sol para que varios vecinos o todos los vecinos de ese edificio pudieran tener su propio sistema independiente de producción de energía. Bueno, pues estos sistemas se pueden interconectar entre ellos y además tendríamos microredes donde estaríamos compensando además la complementariedad que supone el que a veces los consumos no se hacen simultáneamente. Yo siempre pongo el ejemplo de que si en un edificio pues yo invito a mis 3 vecinos a cenar en mi casa, pues esa noche en mi casa voy a tener un gran consumo de energía, porque voy a tener las luces encendidas, el horno y todo eso, pero las 3 casas de mis vecinos van a estar apagadas. Por lo tanto, la energía que ellos no estarían consumiendo es la que estamos consumiendo en mi vivienda. Y eso mediante un sistema de contadores, porque obviamente también se trata de distribuir el coste que pudiera tener el sistema, pues se podría hacer perfectamente e ir interconectando. Hace poco nos contaba Domingo Jiménez Beltrán, que ha sido director general de la Agencia Europea de Medio Ambiente y es patrono de la Fundación Desarrollo Sostenible, que en muchos ayuntamientos, en muchos municipios de Europa, se está municipalizando la red eléctrica. Es decir, las redes eléctricas que tradicionalmente eran de las compañías eléctricas, pues ahora se están municipalizando, de tal forma que son los propios ayuntamientos los que van a ir gestionando. Por lo tanto, no nos planteemos el eslogan corta los cables como un eslogan radical, extremo. Planteémonoslo como el principio de una nueva era. Como una alternativa real. De una nueva etapa y de algo que se va a ir desarrollando sí o sí. Porque el futuro en España es renovable. Lo que ocurre es que desde Ecologistas en Acción lo que creemos es que nos están llevando a una situación muy forzada, que es en ese marco tan extremo en el que surge este tipo de iniciativa, que seguro que tiene un montón de posibilidades. Lo que ocurre es que vemos dificultades para que la gente que tiene menos poder adquisitivo pueda emprender ese tipo de Hay una cuestión técnica, que es decir, tienes superficie para poder generar tu propia energía, en el caso de fotovoltaica, por ejemplo, que mucha gente no podría, pero luego hay una situación económica en la cual la pobreza energética, si no puedes pagar el recibo de la luz, no te vas a poder plantear asumir el coste inmediato de una instalación, aunque luego al final de 8 años la recuperes, ¿no? Con lo cual, en ese sentido vemos que la solución... No deberíamos llegar nunca a esta situación tan extrema, ¿no? Si lo que tenemos que hacer es gestionar bien la red. Y la iniciativa de municipalización no es ni más ni menos que volver a lo que fue el pasado, que eran redes de distribución nacionales. Y de hecho, ¿por qué no nacionalizar la producción de energía? ¿Por qué no hacerla un servicio público? Una empresa con carácter, una empresa semipública, una mayoría del capital estatal y un porcentaje de una empresa privada para gestionar. Pero tendríamos una transparencia de precios mucho más grande, pero inmensamente más grande de la que tenemos ahora. Nacionalizar ahora mismo no significa falta de eficiencia. Un sistema nacionalizado no tiene que ser un sistema que funcione mal en absoluto, pero parece que el término nacionalizar, parece que volvemos a un término comunista, vamos a volver a la isla Cuba. No es eso en absoluto, si lo que estamos hablando es de ser eficientes. Y ahora mismo el sistema no es eficiente, porque por lo pronto no es transparente. Y si no hay transparencia, no puedes buscar la eficiencia. Si no sabes los costes, ¿cómo vas a mejorar tus costes si no sabes dónde los estás perdiendo, ¿no? Entonces, nacionalizar sería una iniciativa, y es una iniciativa que va muy en la línea de lo que sería volver a recuperar toda la gestión del agua. Es que estamos perdiendo poco a poco la gestión del agua en los municipios. El municipio llega, recibe un dinero de una empresa privada y automáticamente esa empresa se encarga de gestionar todo. Estamos privatizando bienes esenciales y esto va un poco en la línea de liberalización extrema de la economía, que desde luego lo que sabemos es que no lleva nunca a un reparto justo de los esfuerzos. Hace que al final la clase con menos posibilidades acaba teniendo el mayor sufrimiento económico de todos, mientras que a la clase más pudiente son pequeños aumentos, pero que no repercuten en absoluto en su calidad de vida, ¿no? Volvemos a una situación de clases
en la que los ricos pues cada vez nos aprietan más a los que no somos ricos. Yo creo que lo que comentaba, uno de los problemas es que los servicios esenciales estén en manos privadas. O sea, hay que tener en cuenta que la electricidad es un servicio básico, el agua es un servicio básico, y si hay intereses privados, si hay empresas detrás, lógicamente van a mirar por sus beneficios, como cualquier empresa, miran por sus beneficios. Es muy difícil decir a las compañías energéticas, darle los datos de pobreza energética y decir, bueno, hay que tomar medidas, hay que hacer algo, hay que permitir, no se pueden cortar el suministro. Y las compañías energéticas, lógicamente, lo que te van a decir, el servicio yo lo doy y yo lo tengo que cobrar. Le da igual la situación humana detrás, ¿no? Entonces, yo creo que aquí tiene que intervenir el Gobierno, y lo que no se puede permitir es que sean las grandes compañías las que controlen un servicio básico como es en este caso que nos ocupa la energía, y que no se hagan políticas, no se lleve a cabo una adecuada política energética que asegure que el servicio, el suministro de energía llega a todo el mundo, a todos los ciudadanos, con independencia de su nivel económico, ¿no? No podemos permitir que cada vez hay más gente con unos niveles de renta más bajos y, sin embargo, se les corte el suministro y no pase nada, ¿no? Y no haya medidas del Gobierno que impidan esto. Ha ido al Parlamento en 2 ocasiones las medidas que estamos comentando aquí, sí, y no ha salido aprobado. De hecho, porque el Parlamento hay un grupo mayoritario que tiene mayoría absoluta, incluso hay otros grupos que apoyan, como por ejemplo la ley del sector eléctrico que se aprobó recientemente. Junto a eso había una iniciativa de otros grupos políticos en el sentido que tú dices. Sí, de hecho en diciembre hubo una iniciativa y no se quiso ni debatir. Y no se quiso ni debatir. Precisamente por eso, es decir, pero como no se ha querido debatir ni se ha querido introducir, pues algo que podría estar solucionando muchísimos problemas y que hemos dicho aquí, que sería el autoconsumo con balance neto. Es decir, yo que tengo 3 metros de sol en mi casa, me pongo unas plaquitas solares y la electricidad que se genera con ese sol que tengo en el tejado de mi casa no tengo que pagársela a la compañía eléctrica. Y si no estoy consumiendo en ese momento, eso sale por la red y va a mi vecino. Y si yo he sacado por la red 3 kilovatios y he consumido 2, pues la red me debe 1. Y si he consumido 3 y he sacado por la red 2, pues entonces pago 1. Es decir, que yo creo que esa cuenta, que es simple, que todo el mundo puede entender, eso se llama autoconsumo con balance neto. Bien, pues eso no está permitido en nuestro país. Y está permitido en Alemania, en Francia, en la mayoría de países latinoamericanos, Turquía, es decir, Estados Unidos. Está en casi todo el mundo instaurado. Es decir, si tuviéramos ese sistema, no haría falta no haría falta municipalizar redes, no haría falta volver a regenerar el sistema eléctrico. Es decir, en realidad lo que está ocurriendo es que tenemos que defendernos, y tenemos que defendernos contra este ataque tan flagrante que es el ataque energético, es decir, la pobreza energética que comentábamos antes, la situación de dependencia, esa situación de esclavitud. Pues bueno, yo creo que frente a eso, pues hay que tomar medidas, y unos tomarán la medida de bajar la potencia, porque no podrán hacer otra cosa. Lo mismo que habrá gente que trucará el contador, como se ha hecho toda la vida, y eso, pues bueno, son en los periódicos y tal, porque no podrán hacer otra cosa, y cuando los pillen pues tendrán sus problemas, pero se bajarán la potencia, cambiarán de compañía, reducirán el consumo, y habrá otros que podrán cortar los cables y que tendrán que cortar los cables. Es decir, lo que se trata es de que frente a esta situación de dependencia, frente a esta situación de esclavitud, que tengamos claro que hay alternativas. Pues yo creo que, no sé si queda alguna cosa importante que aportar, no sé si Antonio quería decir algo acerca yo simplemente, de las renovables en los precios. Sí, porque desafortunadamente, y en la línea de lo que ha hecho Emilio antes, de la cultura energética que tenemos, que en este país realmente creo que ciertamente que es escasa y no ayuda en absoluto pues la demagogia de muchas noticias, venimos ya durante unos meses recibiendo la noticia, la gota malaya de que es que, claro, las renovables generan muchas primas y eso genera mucho el coste de la electricidad. Habría que hacer muchas cosas. Estamos, por ejemplo, pagando a las compañías de gas para que mantengan abiertas centrales que no producen y que sabemos ya que no necesitamos, porque ha pasado mucho tiempo y sabemos que tenemos una potencia más del doble de la potencia que necesita este país en sus momentos más extremos. Somos un país exportador de energía eléctrica, además que la exportamos a un precio baratísimo, a céntimos de euro, 2-3 céntimos de euro, exportamos a Portugal, exportamos a Marruecos, porque es energía que nos sobra, energía nuclear, energía eléctrica, que no sabemos qué hacer con ella porque no tenemos demanda aquí en España, ¿no? Somos un país netamente exportador. Y en esa línea, las renovables generan empleo, generan salud, ahorran gastos de salud al sistema, aparte de que
el coste de la salud de una persona no se pueda valorar económicamente, pero sí ahorran costes al sistema en forma de ingresos, de bajas y de medicamentos. Tienen una ventaja fiscal. El crear empleo supone que se paga seguridad social, se pagan impuestos cuando ganan dinero. Esas empresas lo pagan. Generamos también un sector exportador, que bien nos viene ahora mismo poder generar exportaciones. De hecho, las empresas, como ha dicho Emilio, están saliendo fuera porque aquí no tienen negocio. Tenemos un evitar importaciones, más de 4.000 millones de euros de importaciones generan las renovables, ¿no? Evitamos dióxido de carbono y, sobre todo, lo que nos trae aquí, bajan el precio de la luz. Por una razón muy sencilla, el coste variable de producir con una tecnología renovable es casi cero, porque ¿qué cuesta el viento o qué cuesta el sol? Entonces tú tienes un coste perfectamente aquilatado. Tú sabes lo que te cuesta poner el molino y tú sabes que a partir de ahí, en un sitio de España, vas a tener tantas horas de viento de media al año y ese coste no te va a variar. Tú puedes perfectamente garantizar el precio al que vas a vender la luz hoy y el año que viene, y al que viene, y al que viene, y al que viene. Tú puedes perfectamente, como un operador eólico fotovoltaico, garantizar tu precio de la luz en los próximos 25 o 30 años. Y eso no puedes hacerlo ni con el gas, ni con el carbón, ni con el petróleo, ni con la energía nuclear. Yo creo que hemos hecho hoy un rato de televisión muy interesante y muy útil, lo digo de verdad, porque es verdad que el tema de la energía eléctrica en España está en manos de unas pocas empresas que tienen un gran poder económico y político, en fin, como ya hemos dicho, pero no es menos cierto que sí podemos hacer cosas los usuarios, sí tenemos alternativas. Aparte de lamentarnos y quejarnos, que eso es lo que hacemos todos, sí tenemos alternativas. Ya lo hemos dicho antes, desde la más sencilla, que es acudir a una asociación de consumidores, a Consumur, por ejemplo, y preguntar por el recibo, por qué nos han cobrado esto, dónde pone el consumo real que hemos tenido, en fin, preguntar, informarnos, elevar una queja, una protesta, hasta tomar otras decisiones. Se ha dicho, bajar la potencia, reducir el consumo, contratar con cooperativas que ofrecen, suministran energías verdes, es el caso que nos ha contado Antonio, de la que él es socio de SOM Energía. En fin, hay alternativas o incluso esta otra que acaba de presentar la Fundación de Desarrollo Sostenible, quien se lo pueda permitir, cortar los cables en la web. Lo digo porque hemos contado esto aquí muy brevemente, pero quien se quiera informar con más detalle, hay una web que se llama cortaloscables.com, cortar los cables e independizarse por completo de cualquier suministrador y autoabastecerse de energía eléctrica. Hay alternativas y es cuestión en fin, de no ser pasivos y de ser activos e informarnos y actuar. Gracias, Emilio Ballester, gracias, Antonio Soler, gracias, Belén Rodríguez. Y bueno, vamos a ver, ese tema va a dar todavía recuerda porque llegará el mes de julio, empezarán a llegar los nuevos recibos y veremos a ver si vienen más baratos y más sencillos y más legibles o si va a ser todo lo contrario. En fin, yo creo que nos volveremos a ver para volver a plantear este asunto. De momento, estaremos encantados de volver. Gracias a los tres. Gracias. A vosotros. Y a ustedes, gracias por estar ahí. La semana que viene no estaremos aquí, es día festivo, pero al jueves siguiente estaremos con otro asunto para plantear aquí en Espacio Abierto. Hasta entonces, feliz semana y buenas noches.